Buen día, hermanos. Antes de estudiar para este devocional y después armarlo, decidí buscar un personaje bíblico del cual empezar a hablar y profundizar en su vida a lo largo de los devocionales que me vayan tocando. Busqué varios personajes y me decidí por el rey David. Creo que es un personaje que nos va a traer muchas enseñanzas para nosotros, para nuestras vidas, y por eso quiero compartir con ustedes de él. De todas formas, antes de comenzar con David, primero quiero que veamos un poco de su antecesor en el trono, el rey Saúl. De esa forma vamos a poder entender en otro devocional cómo llega David al trono. Al devocional de hoy lo titulé Obedeciendo. Y lo titulé de esta manera porque es algo que Dios siempre quiso para la humanidad. Siempre quiso la obediencia. De todas formas, Él nos dio el libre albedrío para poder elegir obedecerle o no. La historia de hoy se encuentra en 1 Samuel 15. Voy a tomarme un tiempo porque quiero que lo leamos. Lo voy a leer casi completo. De todas formas, ustedes pueden leerlo en sus casas al capítulo completo. Y empieza con el título Saúl desobedece y es desechado. Versículo número 1 dice: Después Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruya a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y el último versículo de este capítulo dice: Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hasta acá con la lectura hoy.
Y de este tremendo relato quiero remarcar 3 cortos puntos. No quiero centrarme ni en Saúl ni en Samuel, sino en Dios. Y el primer punto es: Dios se duele cuando desobedecemos. Si bien el devocional de hoy lo titulé Obedeciendo, hay algo que sucede cuando desobedecemos. Y lo que sucede es que a Dios le duele nuestra desobediencia. Dios amaba a Saúl. Lo escogió como primer rey de Israel, le dio todo lo necesario para ser el mejor primer rey de Israel. Le dio instrucciones a seguir, a través de Samuel se las dio. No eran instrucciones tampoco muy difíciles, solo debía cumplirlas. Porque en eso consiste obedecer, en escuchar lo que Dios nos dice y hacerlo. Pero su corazón miró para otro lado, no quiso obedecer, y eso a Dios le causó dolor. En el versículo 11 en la NTV vemos el lamento de Dios ante la desobediencia de Saúl, y dice así: Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Hermanos, esto sigue sucediendo cada vez que elegimos mirar nuestro ombligo y no mirar al Señor. Nuestro Dios se duele ante la desobediencia, y si le duele es porque nos ama, y sabe Él que en la obediencia está lo mejor para nosotros. Sí, Dios nos ama al punto de dejarnos elegir sabiendo que podemos fallarle. Y esto me lleva al segundo punto, que es que Dios no se equivoca. ¿Dios sabía que Saúl le iba a fallar? Entonces, ¿Dios se equivocó poniendo a Saúl como rey? Incluso recién leímos en el versículo 11 que se lamentó de ponerlo como rey. Pero, ¿fue eso un error? El último versículo del capítulo reitera este lamento de Dios por haber puesto a Saúl como rey. Pero hermanos, Dios no se equivoca. Su voluntad es que le obedezcamos. Como algo mencioné en el punto pasado, Dios nos deja elegir si le obedecemos o no. Eso no lo hace equivocarse. Al contrario, los que nos equivocamos, los que desobedecemos, somos nosotros. Capaz que en este día, hoy, le fallemos a Dios en algo, por más mínimo que sea. Su voluntad no era esa. Su voluntad era que le obedezcamos. Pero Él nos da una nueva oportunidad para agradarle. Como dice Lamentaciones 3:23, su misericordia es nueva cada mañana y grande es su fidelidad. Sí, hermanos, vamos a seguir fallando, vamos a seguir desobedeciendo. Lo llevamos lamentablemente a nuestra carne. Pero Dios está ahí y está esperando que volvamos nuestro corazón a Él, aunque le fallemos. Y esto me trae al último punto, que es: Dios quiere nuestra obediencia. Este punto lo vengo hablando desde que comencé. De hecho, el título lo puse pensando en este punto. Dios quiere nuestra obediencia. A Dios le agrada nuestra obediencia. Pero no una obediencia como de un robot. Saúl decidió no obedecer, y eso no es lo que Dios quería. Mucho tiempo, en lo personal, me pasó de obedecer a Dios, pero hacerlo como por hacerlo, sin entender lo que hacía. Me criaron con valores cristianos, mi familia. De vez en cuando me mandaba alguna macana, pero la mayoría de las veces no. Obedecía, pero solo por el simple hecho de obedecer. Cuando realmente entendí que obedecer a Dios no era solo obedecer por obedecer, sino entender que a Dios le agrada nuestra obediencia y la bendice, me hizo ver este mandamiento con otro enfoque. Un enfoque que me hacía querer obedecer, y no solo hacerlo por hacerlo. La obediencia es una elección, y debe salir de nosotros. Nosotros debemos elegirla. Nuestro deseo tiene que ser agradar a Dios. Él lo quiere, Él nos los pide, y nos bendice si lo agradamos, nos bendice si lo obedecemos. Y como dije antes, sí, vamos a seguir fallando, vamos a seguir desobedeciendo, pero tenemos un nuevo día para obedecerle. Hoy es un nuevo día para agradarle. El ejemplo de Saúl no es un ejemplo a seguir, pero la historia no se va a repetir si decidimos obedecer a Dios. Y espero que estos 3 puntos, hermanos, nos hagan reflexionar en el día de hoy y que sean de bendición como lo fueron para mí. Dios se duele cuando desobedecemos. Dios no se equivoca
y Dios quiere obediencia. Quiero terminar leyendo nuevamente Lamentaciones 3, 22, 23 en otra versión. Y dice así: el fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan, inmensa es su fidelidad. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que tengan un buen martes.